En los vídeos que hemos estado viendo hasta ahora, hemos aprendido sobre los procesos catabólicos, es decir, los procesos de degradación de moléculas para obtener de ellos energía. Uno de estos, por ejemplo, había sido la glucólisis. Pero ahora vengo a hablaros justo de lo contrario, de los procesos que necesitan energía para crear biomoléculas. Y uno de los procesos anabólicos por excelencia es la fotosíntesis. Pero este escenario no me gusta para contároslo. Nos vamos a otro más fotosintético. Pues sin duda, aquí mucho mejor para explicar la fotosíntesis, ya que tenemos todos los ingredientes de la receta fotosintética. Por un lado tenemos luz solar, que va a servir para que las plantas la transformen en energía química. También por medio de las raíces, las plantas cogerán agua y sales minerales. Y como no, en la atmósfera hay CO2, que las plantas aprovecharán para transformar la materia inorgánica en materia orgánica. Además, el oxígeno que tenemos también en esta atmósfera es consecuencia de la fotosíntesis. Y es que gracias a esta podemos respirarlo. Y gracias a esta también, hace muchos millones de años, se permitió la vida en la Tierra. Con toda esta receta podemos hablar que la fotosíntesis es el proceso anabólico de transformación de energía lumínica en energía química. Esa energía química se almacena en forma de ATP que posteriormente se utilizará para sintetizar moléculas orgánicas a partir de moléculas inorgánicas. Pero aunque la fotosíntesis más típica que conocemos es la fotosíntesis que crea oxígeno, también podemos tener aquellas que no lo usan. Y es que con esto distinguimos dos tipos de fotosíntesis: la fotosíntesis oxigénica de la fotosíntesis anoxigénica. En la fotosíntesis oxigénica, que es la más típica, el dador de electrones, que ahora veremos para qué sirve que se den esos electrones, es la molécula de agua. Sí, esa agua que las plantas captan por las raíces. Pero sin embargo, en la fotosíntesis anoxigénica, el dador de electrones es otra molécula que no tiene nada que ver con el agua. Como por ejemplo en esta que vemos aquí, el dador de electrones es el sulfuro de hidrógeno. Pero realmente vamos a centrarnos en la que conocemos, en la fotosíntesis oxigénica. Esta ocurre en los cloroplastos de las plantas superiores, las algas y las cianobacterias. Recordamos que el cloroplasto era un orgánulo de doble membrana. Tenía una membrana externa y una membrana interna. La interna no estaba replegada, como pasaba en la mitocondria. Pero sí que es verdad que en el interior del cloroplasto, en el estroma, había un conjunto de sacos membranosos apilados. Cada uno de estos sacos se llama tilacoide. Y el apilamiento de estos sacos se denominaba grana. Los tilacoides van a ser muy importantes dentro de la fotosíntesis, ya que en ellos se va a dar la primera fase de esta, la fase luminosa. Y seguidamente a la fase luminosa, en el estroma del cloroplasto, se va a dar la fase oscura. Pero vamos a ver qué son esos de fase oscura y fase luminosa. La fase luminosa, como su nombre indica, es la fase de captación de energía lumínica. Esta luz la captarán unos pigmentos fotosintéticos y la transformarán en energía química como el ATP. En esta fase también ocurre la fotólisis del agua, es decir, la ruptura de la molécula de agua, para transformarla en hidrógeno y también en oxígeno, que será el que se libera a la atmósfera. Después de una fase luminosa tendremos una fase oscura. Cuidado con lo de oscura, esto no significa que se haga de noche. Lo que significa la fase oscura es que esta es independiente de la luz, pero se puede hacer de día, de noche, por la tarde, al mediodía, cuando la planta quiera, ya que el único requisito es tener ATP y N-ADPH para poder empezar el ciclo de Calvin. Por lo tanto, la fase luminosa es una fase dependiente de luz y la fase oscura es una fase independiente de luz. Mediante el ciclo de Calvin y gracias a la energía que se ha creado en la fase luminosa, se podrá fijar el CO2 para transformarlo en moléculas orgánicas, como por ejemplo la glucosa. Pero vamos paso por paso, porque si no nos vamos a hacer un lío y no vamos a entender nada de esto de la fotosíntesis. Así que vamos a proceder a ver la fase luminosa. Para comenzar la fase luminosa debemos situarnos dentro del tilacoide, concretamente en sus membranas. Estas están repletas de una estructura llamada los fotosistemas. Un fotosistema es algo similar a un panel solar. Estos van a captar
los rayos solares para transformarlos en energía química. Si observamos la imagen vemos que los fotosistemas son de dos tipos y que están repartidos en diferentes partes de las membranas de los chilacoides. El fotosistema 1, el morado clarito, está situado en la parte más externa de las membranas de los chilacoides. Y el fotosistema 2, el morado oscuro, está también en la membrana de los chilacoides, pero en la parte que está apilada, formando las granas. Tanto fotosistema 1 como fotosistema 2 actúan de la misma forma, algo parecido a como lo hacen las placas solares. Estos están compuestos por una serie de pigmentos. Esos pigmentos, al igual que una placa solar, captan la energía del sol. Como sabéis, la luz del sol se divide en un montón de colores, concretamente en los colores del arco iris. Las plantas, gracias a sus pigmentos fotosintéticos, son capaces de captar las diferentes longitudes de onda de esta luz solar. Por ello, de que haya diferentes tipos de pigmentos en las plantas, aunque el más conocido sean las clorofilas. Clorofila va a haber de dos tipos, la A y la B, pero ambas absorben longitudes de onda del color azul y rojo del espectro de luz. Lo que ocurre en un fotosistema es que cuando la luz incide sobre un pigmento, este pasa de estar en reposo a estar excitado. Al excitarse un pigmento, un electrón salta al siguiente orbital. Cuando el electrón vuelve de nuevo al orbital de reposo, este va a ceder la energía liberada al siguiente pigmento, haciendo que el nuevo pigmento se excite. Eso es lo que vemos reflejado en esta imagen, cómo la luz solar incide sobre los pigmentos de los fotosistemas y estos se van excitando en cadena hasta llegar al centro de reacción. Os voy a explicar mejor qué es lo que pasa dentro de un fotosistema con el siguiente dibujo. Aquí tenemos dibujado un fotosistema. En este hay dos tipos de pigmentos, los del complejo antena y los del centro de reacción. La luz solar va a incidir sobre uno de estos complejos antena y excita el pigmento de la manera que hemos visto antes. Cuando el pigmento vuelve a su estado de reposo, transmite la energía al siguiente pigmento y ahora este será el que está excitado. De la siguiente forma, la energía se va transmitiendo de pigmento a pigmento hasta que ésta llega al centro de reacción. Este está formado por dos moléculas de clorofila, que cuando se excitan son capaces de ceder dos electrones. El proceso por el cual los pigmentos se han ido excitando desde el complejo antena al centro de reacción, el pigmento diana, se llama resonancia energética. ¿Y a dónde irán los dos electrones que se han liberado del pigmento diana? Pues estos entrarán en la cadena de transporte de electrones, que esta va a poder ser de dos tipos, cíclica o no cíclica. Ahora veremos las diferencias entre ellas. Pero claro, el centro de reacción ha liberado dos electrones y este ha dejado un hueco electrónico que debe ser cubierto para que el fotosistema se pueda volver a usar en futuras reacciones. Para cubrir el hueco que han dejado estos dos electrones ocurre la fotólisis del agua. Es decir, la molécula de agua se va a romper liberando oxígeno y protones de hidrógeno, pero también dos electrones que serán los que ocupen el centro de reacción. Si la fotosíntesis fuera anoxigénica, el dador de electrones será otra molécula diferente al agua, como en este caso el sulfuro de hidrógeno. Pero en realidad la finalidad va a ser la misma, ocupar el hueco electrónico que se había quedado en el fotosistema. De esta manera, el fotosistema está listo para volver a empezar captando la energía solar. Como hemos dicho, los electrones liberados van a entrar en la cadena de transporte electrónico. Esta va a poder ser cíclica o no cíclica. De la no cíclica vamos a conseguir, gracias a los dos electrones liberados, que ocurra la fotólisis del agua, que se sintetice ATP y que se sintetice NADPH. Sin embargo, de la fotosíntesis cíclica solo vamos a obtener ATP. Otra diferencia además es que en la fotosíntesis acíclica va a intervenir el fotosistema 2 y el fotosistema 1, mientras que en la fotosíntesis cíclica solo va a intervenir el fotosistema 1. En este vídeo nos vamos a centrar en la fotosíntesis acíclica, la más típica que realizan todas las plantas para obtener todo lo necesario para entrar en fase oscura. Vamos a ver este proceso mejor con un dibujo. En la fotosíntesis no cíclica van a intervenir dos fotosistemas, el fotosistema 2 y el fotosistema 1. El fotosistema 2, recordad que se encontraba en la parte de las membranas apiladas de los chilacoides. Esta tiene en su centro de reacción una clorofila P680,
que absorbe luz a 680 nanómetros. El fotosistema 1 se encontraba en las membranas más externas de los tilacoides. En su centro de reacción tiene una clorofila P700, que absorbe luz a 700 nanómetros de longitud de onda. Cuando la luz excita un pigmento de las antenas del fotosistema, este se excitará, como hemos visto antes, y por resonancia llegará al centro de reacción, el cual, al excitarse, liberará 2 electrones. Este electrón va a ir cayendo por la cadena de transporte de electrones. Lo primero, oxidará a la feofitina, luego a la plastoquinona, después al citocromo B6F y por último hasta la plastocianina. De igual manera, un fotón de luz de longitud de onda 700 nanómetros va a llegar al fotosistema y va a ir excitando en cadena los pigmentos hasta llegar al centro de reacción, liberando 2 electrones. Estos se van a transportar por la clorofila A, por la plastoquinona y por último por el complejo ferredoxina NADPH reductasa, una enzima que va a transformar el NADP en NADPH. Algo importante también que va a ocurrir en este proceso es que el citocromo B6F va a bombear protones al espacio tilacoidal, que posteriormente se utilizarán para sintetizar ATP a partir de ADP. Por último, los huecos electrónicos han de ser cubiertos. El primero, el del fotosistema 2, se cubrirá gracias a la fotólisis del agua, como hemos visto antes, y el segundo, gracias a los 2 electrones que fueron cedidos por la cadena de transporte de electrones del fotosistema 1. Esto mismo, visto representado a nivel de membrana de los tilacoides, sería algo así. La luz bombea el fotosistema 2 y el fotosistema 1. Cuando la energía llega al centro de reacción, este libera 2 electrones. Estos 2 electrones van pasando por una serie de complejos hasta que llega al citocromo B6F. A su vez, para cubrir el vacío electrónico que dejan los electrones que se van hacia la cadena de transporte de electrones, ocurre la fotólisis del agua. La molécula de agua se rompe liberando, por un lado, oxígeno, por otro lado, los electrones que pasarán a ocupar el hueco que habían dejado en el centro de reacción del fotosistema 2. Cuando los electrones llegan al citocromo B6F, este bombea 2 protones de hidrógeno al espacio tilacoidal. Será utilizado por la ATPasa para formar ATP a partir de ADP. Como ya hemos visto, al fotosistema 2 también llegarán fotones de luz y los electrones se cederán a una cadena que acabará en la NADPH reductasa. Esta reducirá el NADP a NADPH. Recopilando en la fase luminosa habremos obtenido ATP y NADPH. También se habrá producido la fotólisis del agua. Ya hemos terminado la fase luminosa. Ahora tenemos el suficiente ATP y NADPH para entrar en la fase oscura y así fijar el CO2 que hay en la atmósfera y transformarlo en moléculas orgánicas, como por ejemplo la glucosa. Y es que concretamente nos vamos a centrar en la glucosa, ya que intentar abarcar todas las moléculas que mediante el anabolismo se pueden hacer haría un vídeo infinitamente largo. Y además, al nivel de segundo de bachillerato, vamos a centrarnos concretamente en la producción de esta biomolécula, la glucosa. Para ello, el CO2 se transformará en glucosa, una molécula orgánica. Evidentemente, para formar una molécula de glucosa se necesitarán 6 CO2, 6 carbonos. Por tanto, para que el ciclo de Calvin transforme el CO2 en glucosa, necesita 18 ATPs, 12 NADPH que vendrán de la fase luminosa, 6 CO2 y generará 18 ADPs, 12 NADP y 18 fósforos inorgánicos. Visto esto en el ciclo de Calvin, este se va a desarrollar en 3 etapas. Una primera en la que ocurrirá la fijación del carbono. Al estroma del cloroplasto llegará el dióxido de carbono de la atmósfera y este se unirá a una pentosa, un glúcido de 5 carbonos llamado ribulosa 1,5-difosfato. Esta unión se hará gracias a una enzima llamada rubisco. La molécula que da lugar
Esta unión es una molécula bastante inestable de 6 carbonos, por lo que rápidamente se romperá y formará dos moléculas de 3 carbonos, el 3-fosfoglicérido. Tras esto comienza una etapa de reducción del CO2 fijado. En esta fase se va a consumir una parte del ATP y también el NADPH obtenido en la fase luminosa. Con esto conseguiremos obtener una molécula de gliceraldehído 3-fosfato. El gliceraldehído 3-fosfato en la glucólisis era un intermediario entre la glucosa y el ácido pirúvico. Y a partir del ácido pirúvico también se podía obtener acetil-CoA. Por lo que el gliceraldehído 3-fosfato podrá seguir 3 rutas diferentes. Por un lado, parte de este gliceraldehído se quedará en el ciclo de Calvin, ya que este, como ciclo que es, debe estar regenerando todo el tiempo sus moléculas iniciales. Otra parte se quedará también en el estroma del cloroplasto para sintetizar almidón, ácidos grasos, aminoácidos. Y la que estamos viendo concretamente en este esquema es que una parte sale al citosol para que, con un proceso similar a la glucólisis pero en sentido inverso, dé lugar a la glucosa u otro glúcido, como por ejemplo la fructosa. Recordamos que la unión de una fructosa y una glucosa era un disacárido que se llamaba sacarosa, el azúcar que conocemos, y que aporta sabor dulce a muchos frutos. La última etapa que nos queda sería la de la regeneración de la ribulosa 1,5-disfosfato, la molécula con la que partíamos en el ciclo de Calvin, ya que para que éste siga funcionando y se pueda seguir fijando CO2 atmosférico, necesitamos de esta molécula inicial. La regeneración se va a realizar a partir del gliceraldehído 3-fosfato que se ha quedado en el ciclo de Calvin y que no se ha marchado a hacer cualquiera de las otras moléculas que citábamos antes. Además, en esta etapa también se va a necesitar la otra parte del ATP que se ha generado durante la fase luminosa. Viéndolo todo en conjunto, el ciclo de Calvin, por cada CO2 que incorpore, necesita 2 NADPH y 3 ATPs. Pero, como ya hemos dicho al principio, para generar una sola molécula de glucosa hace falta fijar 6 CO2, por lo que realmente habrá que repetir el ciclo de Calvin 6 veces. Por eso que se necesite 3 por 6, 18 ATPs y 2 por 6 NADPH. Por tanto, tras las 3 etapas del ciclo de Calvin, podemos decir que el balance es el siguiente. En la fase luminosa se rompe una molécula de agua y se necesitan 12 NADP y 18 ADP para formar 6 moléculas de oxígeno, 12 de NADPH, 12 protones y 18 ATP. Estas moléculas que se han formado en la fase luminosa, en la fase oscura se van a utilizar para formar una molécula de glucosa y dar, por supuesto, 18 de ADP, 18 de fósforo inorgánico, 12 NADP y 6 moléculas de agua. Por tanto, si ajustamos la reacción de la fase luminosa y la fase oscura, podemos concluir que lo que se nos queda como balance final de la fotosíntesis es que 6 moléculas de CO2 más 6 moléculas de agua dan lugar a una molécula de glucosa y 6 moléculas de oxígeno. Pues con este vídeo cerramos el anabolismo autótrofo, el que realizan las plantas. Existe también el anabolismo heterótrofo, mediante el cual los animales, usando la energía de los procesos catabólicos, sintetizan moléculas. Este anabolismo heterótrofo serviría para crear moléculas de glucógeno, sintetizar proteínas, la biosíntesis de lípidos o incluso la creación de moléculas de ADN y ARN. Algunos de estos procesos de biosíntesis se verán en los vídeos de replicación, traducción y transcripción, concretamente la biosíntesis de ácidos nucleicos. Pero con esto despedimos ya este vídeo. Nos vemos pronto. Adiós.